Continuamos con el tema de la materia orgánica del suelo. En esta ocasión con el segmento 2. En este segmento hablaremos sobre la caracterización de la materia orgánica, el fraccionamiento químico de la misma y los parámetros de humificación. Para conocer la composición de la materia orgánica del suelo, se separan y estudian las distintas fracciones que la constituyen. Generalmente se usa el término fracción para describir un componente medible de la materia orgánica. El término compartimiento o pool se utiliza para separar teóricamente componentes con diferente cinética. Se considera como fracción lábil el compartimiento teórico más dinámico de la materia orgánica, que puede incluir fracciones factibles de ser separadas física o químicamente. El fraccionamiento de la materia orgánica puede ser fraccionamiento físico, que permite separar y cuantificar las fracciones directamente relacionadas con el ciclaje de nutrientes. O puede ser un fraccionamiento químico que permite la separación de las distintas sustancias húmicas y la cuantificación del carbono asociado a ellas. A continuación explicaremos el procedimiento de laboratorio que se sigue en el fraccionamiento químico de la materia orgánica del suelo. Comenzamos con una muestra de suelo seca al aire y tamizada a través de una malla de 2 milímetros. Antes de comenzar el fraccionamiento, debe tomarse una parte o una porción de esta muestra para determinar el carbono orgánico total. Luego, una porción de la muestra se pone en contacto con una solución alcalina que es a la vez 0,1 molar en pirofosfato de sodio y 0,1 molar en hidróxido de sodio. La relación suelo-solución debe ser 1:10. La mezcla se somete a agitación por 2 horas, por lo menos, aunque se recomienda dejarla de 16 a 24 horas. Cuando concluye la agitación, se centrifuga. En el extracto orgánico se toma una alícuota y se determina en él el carbono en el extracto alcalino. Luego, una porción de ese extracto se acidifica con ácido sulfúrico hasta pH menor de 2 y se centrifuga. Cuando se centrifuga, la porción que queda precipitada, es decir, la fracción insoluble, se redisuelve con hidróxido de sodio y se lleva a un volumen de 50 mililitros. En esa fracción se encuentran los ácidos húmicos. En la fracción soluble se encuentran los ácidos fúlvicos y las sustancias no húmicas. Ese extracto alcalino se hace pasar a través de una columna de la resina polivinilpirrolidona, previamente acondicionada. En esa resina quedan retenidos los ácidos fúlvicos, que posteriormente se redisuelven y se llevan a un volumen de 50 mililitros. Así tenemos la fracción humificada, es decir, tenemos por separado los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos.
La fracción que no quedó retenida en la resina de polivinilpirrolidona es recogida y llevada a un volumen de 50 mililitros. De esta manera hemos separado los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos y las sustancias no húmicas. Posteriormente se determina el carbono en el extracto alcalino, el carbono en los ácidos húmicos, en los ácidos fúlvicos y en las sustancias no húmicas. Las fracciones que constituyen la materia orgánica han sido consideradas como posibles indicadores de la calidad del suelo, así como los parámetros calculados a partir de ellas, los cuales podrían denotar la extensión de los procesos de humificación. El fraccionamiento químico de la materia orgánica ha permitido la determinación de distintos parámetros de humificación propuestos para la caracterización de suelos y enmiendas orgánicas. Estos parámetros son el índice de humificación, el grado de humificación y la tasa de humificación, también conocida como relación de humificación o cociente de humificación. El índice de humificación es el cociente entre el contenido de carbono en los compuestos no húmicos y el contenido de carbono en los compuestos humificados, es decir, en los ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Expresada en forma de ecuación nos quedaría que el índice de humificación es igual a el carbono contenido en las sustancias no húmicas dividido entre la suma del carbono contenido en los ácidos húmicos más los ácidos fúlvicos. Se ha demostrado que los valores del índice de humificación varían de acuerdo al tipo de material analizado. Por ejemplo, para los materiales humificados, como suelos, enmiendas orgánicas y compost maduro, se han encontrado valores comprendidos entre 0 y 0,5. Mientras que para los materiales no humificados, como fertilizantes orgánicos, compost no maduro y lodos, los valores encontrados son mayores de 1. El grado de humificación representa el porcentaje de carbono en los compuestos húmicos con respecto al carbono contenido en el extracto alcalino. El grado de humificación se expresa en porcentaje y según esta ecuación puede calcularse dividiendo el carbono en ácidos húmicos más el carbono en ácidos fúlvicos entre el carbono contenido en el extracto alcalino, multiplicado por 100 para expresarlo como porcentaje. Los valores del grado de humificación varían de acuerdo al tipo de material. Para materiales humificados como suelos, enmiendas orgánicas y compost maduro, los valores del grado de humificación son mayores a 60%. En cambio, para los materiales no humificados como fertilizantes orgánicos, compost no maduro y lodos, estos valores son menores del 60%. Y para las leonarditas, que son sustancias húmicas fósiles, estos valores son cercanos al 100%. La tasa de humificación o cociente de humificación es el porcentaje de carbono en los compuestos húmicos con respecto al carbono orgánico total de la muestra. Así tenemos que la tasa de humificación, que también se expresa en porcentaje, es igual a la suma del carbono en ácidos húmicos más el carbono en ácidos fúlvicos dividido entre el carbono orgánico total, multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje. Los materiales muy humificados, como las leonarditas,
exhiben una tasa de humificación alta, mayor del 80%, mientras que este parámetro es generalmente bajo para suelos y materiales orgánicos. A manera de ejemplo, en este gráfico observamos parte de los resultados obtenidos en el fraccionamiento químico de la materia orgánica de algunos suelos cultivados y no cultivados localizados en la cuenca del lago de Valencia, en Venezuela. En este estudio se seleccionaron 10 suelos, 2 de ellos bajo vegetación natural, que son los suelos Pabeca y Santa Cruz. Pabeca y Santa Cruz. El resto de los suelos están bajo cultivo de caña de azúcar o banano. En el gráfico se muestra el contenido de carbono en sustancias no húmicas, en ácidos fúlvicos y en ácidos húmicos, expresados como porcentaje de carbono respecto al carbono contenido en el extracto. Representamos en color rojo las sustancias no húmicas, en amarillo los ácidos fúlvicos y en verde los ácidos húmicos. Es decir, el carbono contenido en cada una de esas sustancias. Para estos suelos, en particular, el contenido de ácidos húmicos o de carbono en ácidos húmicos resultó mayor que el de los ácidos fúlvicos y el de las sustancias no húmicas, ya que varió entre 60 y 85% del carbono en el extracto. También se observa que en el 70% de los casos el carbono en las sustancias no húmicas es mayor que el carbono en los ácidos fúlvicos. Estas proporciones en que se encuentran las sustancias húmicas varían de un suelo a otro, dependiendo de las condiciones de ese suelo, del clima, de la vegetación, que influyen en el proceso de humificación. Una vez que se determinaron los contenidos de carbono en los compuestos no húmicos, ácidos fúlvicos y ácidos húmicos, se calcularon los parámetros de humificación. En este gráfico se observan los valores del índice de humificación. Las barras de color azul corresponden a suelos de origen lacustrino y las rojas a suelos de origen aluvial. En el caso de los suelos lacustrinos, se observan valores significativamente más altos del índice de humificación en los suelos sembrados con caña de azúcar, localizados en el sector de Guacara. Podrían plantearse varias explicaciones. Una de ellas estaría relacionada con el tipo de agua utilizada para el riego. En los suelos de Guacara, las aguas de riego no son sometidas a ningún tratamiento y aportan al suelo materia orgánica disuelta y en suspensión, constituida por compuestos no húmicos. En cambio, en las aguas con que se riega el suelo Caño Rico, que está sembrado de banano, por ser aguas tratadas, tienen una menor concentración de compuestos orgánicos, y el suelo Pabeca, bajo vegetación natural, no se riega. Otra posible explicación sería que los suelos Pabeca y Caño Rico, en ellos existen condiciones más favorables para la actividad microbiológica, en cuanto al contenido de humedad, materia orgánica, nutrientes, etc. Y por consiguiente para el proceso de humificación. En los suelos aluviales, representados por las barras rojas, no se observaron diferencias significativas entre los valores del índice de humificación de los suelos cultivados y el del suelo Santa Cruz, que es el suelo natural no alterado, excepto para el suelo Palo Negro, que presentó el mayor valor. En este caso también podría explicarse ese mayor valor del índice de humificación en base al agua de riego utilizada. El suelo Palo Negro se riega con agua sin tratamiento del río Turmero,
la cual presenta una alta concentración de sólidos suspendidos y disueltos y materia orgánica disuelta, que estaría aportando compuestos no húmicos al suelo, mientras que los suelos Aguirre, Josefa y Soledad son regados con agua tratada del embalse Suata, con una carga menor de materia orgánica, y el suelo control Santa Cruz no se riega. En cuanto a los resultados obtenidos para el grado de humificación, en los suelos estudiados observamos que los valores variaron entre 75,6 y 90,1% y mostraron una relación inversa con respecto al índice de humificación. Estos porcentajes se encuentran dentro del intervalo de valores señalados en otras investigaciones. De acuerdo a esas investigaciones, el valor del grado de humificación es mayor del 60% para materiales humificados como los suelos. En relación a la tasa de humificación, se encontró que los valores más altos ocurrieron en los suelos regados con aguas sometidas a tratamiento, con una carga menor de materia orgánica disuelta. En conclusión, en los suelos estudiados, los valores más altos del índice de humificación se presentan en los suelos regados con aguas residuales no tratadas, con elevados contenidos de materia orgánica disuelta o en suspensión, con el consiguiente aporte de compuestos no húmicos al suelo, mientras que los valores más altos de la tasa de humificación ocurren en los suelos regados con aguas sometidas a tratamiento, con una carga menor de materia orgánica disuelta. De modo que las diferencias en los valores de los parámetros de humificación parecen generarse por los contenidos de compuestos no húmicos en estos suelos estudiados, que están estrechamente relacionados con los contenidos de materia orgánica disuelta o en suspensión en las aguas de riego. Algunos puntos claves de este tema. El fraccionamiento de la materia orgánica puede ser físico o químico. El primero permite separar y cuantificar las fracciones directamente relacionadas con el ciclaje de nutrientes. El segundo permite la separación de las distintas sustancias húmicas y la cuantificación del carbono asociado a ellas. Distintos parámetros de humificación han sido propuestos para la caracterización de suelos y fertilizantes o enmiendas orgánicas. Entre estos parámetros están el índice de humificación, el grado de humificación y la tasa de humificación, también conocida como relación de humificación. Las fracciones que constituyen la materia orgánica han sido consideradas como posibles indicadores de calidad del suelo, así como los parámetros calculados a partir de ellas, los cuales podrían denotar la extensión de los procesos de humificación.